Muy buena tarde, queridos hermanos en Cristo y suscriptores. Que el Señor me les bendiga. En esta oportunidad me encuentro aquí con ustedes porque deseo compartir un tema que les brindará a aquellos padres y a los que a futuro serán padres unas herramientas poderosas al momento de criar a nuestros hijos. Pero permítanme, yo quiero iniciar el tema con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sentido que los dispositivos tecnológicos están criando más a sus hijos que ustedes mismos? En momentos de dudas, de temor, hallamos fuerza pura en la fe, guiados por su luz, oh Señor, nos señala el rumbo a tomar. Quiero contarles la realidad de un padre que recientemente me abordó. Se sentía muy abrumado, se sentía muy preocupado porque manifestaba que sentía que los dispositivos, las pantallas del videojuego a la que estaba expuesto su hijo continuamente, él como padre sentía que esto le estaba criando más a su hijo estaba criando más a su hijo que él mismo. Y la preocupación de él radicaba porque él decía que quería inculcarle a su hijo valores, ¿sí? Como la solidaridad, el amor, el respeto, entre otros, pero miraba cómo su hijo cada vez más reproducía la violencia que se exponían a través de esos videojuegos. Entonces, hermanos, de acuerdo a esta pequeña realidad que posiblemente sea la realidad tuya, o si no tuya, la de un vecino, la de un hermano, pero sí sabemos que es la realidad de muchos padres. Quiero decirte que en esta era digital, queridos hermanos, que es tan adictiva, pero a la misma vez tan peligrosa, nosotros los padres nos sentimos un poco abrumados, indefensos, porque pareciera que los niños al nacer vinieran con un dispositivo en la mano. Y el tema allí es que toda esa distracción adictiva, todo ese ciberacoso, todo ese tema de los contenidos inapropiados e incluso, hermanos, la pérdida de valores, pareciera que estuviera en todas las aplicaciones y a un solo clic de nuestros hijos. Hermanos, en medio de este panorama, ¿sí? Yo quiero decirte que no debemos rendirnos ni sentirnos derribados, ¿sí? No debemos sentirnos derrotados, queridos hermanos, porque de hecho la palabra de Dios nos brinda todo un mapa para nosotros poder trasegar todos estos desafíos y en medio de esa realidad tan circundante nosotros poder criar hijos y criar toda una generación en valores arraigados y eternos, ¿sí? Queridos hermanos, quiero compartirte este mapa. Y este mapa que el Señor nos ha dado, mientras yo lo leía, yo decía, en ocasiones nosotros decimos, cuando nos convertimos en padre, nosotros no tenemos un manual de cómo criar a nuestros hijos. Y en efecto, si no conocemos la palabra, pues sí, consideramos que no tenemos un manual. Pero hoy yo quiero decirte que sí, nosotros sí tenemos un manual para criar hijos de valor, hijos que efectivamente sean exitosos en la vida. Este mapa está conformado por 5 partes. Queridos hermanos, la primera parte de ese mapa es aplicar el plan de Dios. Y ese plan de Dios, en Efesios 6:4, se nos instruye como padre a que criemos, dice así, y ustedes, padre, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlo en la disciplina e instrucción de Dios. Nótese, queridos hermanos, que dice críenlo. Lo primero que el Señor nos demanda es criarlo,
¿sí? En disciplina y en las instrucciones de Dios. Hermanos, nosotros debemos generarle a nuestros hijos todo un estilo de vida en torno a las instrucciones de Dios. Que ellos cada día estén inmersos en ese proceso de la crianza o en las instrucciones de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Si nosotros continuamente lo hacemos, obviamente el proceso o el plan de Dios irá teniendo efecto o irá conformando sus partes y luego vamos a ver el resultado en nuestros hijos. Un ejemplo en el que en algún momento un padre, ¿sí?, aprovechaba cada espacio, el desayuno, el almuerzo, cuando viajaba, mientras dormía, mientras se acostaba con los niños, se despertaban, etc. En todo tiempo, él con sencillos ejemplos prácticos de la vida diaria trataba de instruirle, irle inculcando a su hijo la palabra de Dios. Nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? Tomar como el hecho de los diferentes espacios que tengamos con nuestros hijos allí, irle hablando de la palabra de Dios, que hay una realidad, una situación particular que ellos tuvieron, entonces mirar cómo lo vamos anexando con la palabra de Dios, ¿sí? La segunda parte de este mapa es enseñarle a nuestros hijos desde que son muy pequeños, queridos hermanos. En Deuteronomio, ¿sí?, 6, 7, el Señor a través de su palabra nos dice, y esta palabra se la repetirás a tus hijos, ¿cierto? Y hablarás de ella Entonces, queridos hermanos, el segundo paso o la segunda parte de este mapa dice que debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios desde muy pequeño. En Deuteronomio 6, 7, el Señor nos dice, permítanme, yo les leo, dice, estas palabras se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, ¿sí? Es decir, queridos hermanos, que esta va muy de la mano con la anterior. La anterior nos decía que debíamos instruir a nuestros hijos en la palabra. Y acá nos dice cuándo debemos hacerlo, desde qué momento debemos hacerlo. Y es decir, desde que son muy pequeños, ¿sí? Nuestros hijos, muchas veces nosotros decimos, pero es que ellos no entienden, están muy pequeños y no entienden. Eso no es cierto, porque nuestros hijos, el mundo digital, el mundo de las tecnologías, los tienen absortos desde muy pequeño. Actualmente usted le quita el teléfono a un bebé y el niño se pone a llorar. Y tan pronto se lo da, el niño termina el llanto y queda nuevamente perplejo frente a la pantalla. Quiere decir que los niños se entienden. Entonces, desde pequeños nosotros debemos irle hablando. Hay el caso de una mamita que ella, desde que su niño nació, cuando le estaba cambiando el pañal, le cantaba siempre canciones cristianas, siempre le daba mensajes, le contaba historias bíblicas, y el lenguaje del niño a hoy está en torno a todo lo que la mamá le compartía desde pequeño, porque eso es lo que se queda en la psique nuestra y en este caso de nuestros hijos. Ok, hermano, entonces debemos hacer ese trabajo desde que nuestros hijos nacen, crearle todo un ambiente en torno a las instrucciones del Señor. Amén. La tercera parte de este mapa, queridos hermanos, es establecer límites con amor. Nosotros debemos establecer límites y disciplinas siempre con amor a nuestros hijos. En Proverbios, queridos hermanos, se los voy a leer porque de pronto lo digo mal. En Proverbios 13:24 se nos dice con claridad, queridos hermanos, el que detiene la disciplina a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Muchas veces, queridos hermanos, este mensaje es muy claro, pero nosotros lo vemos a diario. Nosotros creemos que al niño hay que disciplinarlo cuando ya está grande, porque pequeño creemos que debemos celebrarle todo lo que hace, aún sabiendo nosotros como padres que lo que está haciendo está mal. Pero como creemos que el niño pequeño no entiende, entonces por eso muchas veces no le corregimos y la palabra es clara, ¿sí? Si nosotros realmente queremos a nuestros hijos, por favor, hermanos, desde pequeño pongámosle disciplina. Que nuestro no, como dice la palabra, sea un no y nuestro sí, un sí. No quiere, porque muchas veces nosotros decimos al niño, no va, si usted hace tal cosa, entonces lo castigo con esto. Y efectivamente el niño hace aquello que la mamá le había dicho que no hiciera y luego nosotros no cumplimos la palabra que habíamos dado de que le íbamos a castigar o que le íbamos a hacer X o Y cosa. Obviamente no es el tema de maltratar a nuestros hijos, sino de corregirlo en disciplina y con amor, hermanos. Yo conozco el casito de una mamá porque, ¿por qué les digo? Y yo de pronto les digo tanto que conozco un casito o aquello porque pues desde mi labor, yo soy trabajadora social y desde mi labor yo atiendo a niños, niñas, adolescentes y a las familias. Se imaginarán ustedes entonces en qué institución yo trabajo. Se los voy a dejar como tarea. Pero entonces hay un casito de una mamá, de un papá que dice que, no, en este caso es una mamá, que dice que ella cuando su hijo, ahí tienen, en la casa tienen horario para que el niño juegue tanto tiempo con el teléfono, etcétera, etcétera, hay reglas, y que cuando ellos sobrepasan esas reglas, esos límites que se han establecido, ellos sencillamente no le dejan coger algo que los niños quieren. Y cuando los niños incumplen, ¿cierto? Incumplen las normas, siempre están con amor y con disciplina diciéndole, mire, usted hizo aquello, no puede hacer, no se le puede dar esto. Siempre instruyéndole en el amor. ¿Sí? A veces nosotros tenemos nuestra propia realidad y creemos que somos los únicos que tenemos problemas y no. Hay muchas personas que también están pasando la misma situación que nosotros. Entonces, a veces uno se puede apoyar con otros papitos o con otras mamitas en aras de poder conocer qué le funcionó a ellos y nosotros poderlo compartir. ¿Sí? Entonces, por eso les comparto, les estoy compartiendo algunos tips que otros papitos han implementado y que le han funcionado. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al cuarto, perdón, ay, qué pena. Vamos con la cuarta parte de ese mapa. Y es modelar los valores que nosotros queremos inculcar en nuestros hijos. Permítanme, yo le leo el versículo. Dice que en Deuteronomio 6, 5, 7, dice que nosotros amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, si nosotros amamos a nuestro Dios, nosotros vamos a hacer lo que a ese Padre Celestial le agrada. Y si nosotros lo hacemos al vernos, nuestros hijos, ellos también lo van a hacer. No sé si ustedes han escuchado una canción que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Allí nosotros, queridos hermanos, vemos cómo un padre, ¿sí?, quiere ser un ejemplo para su hijo. Pero, ¿cuál es el ejemplo que el padre está tomando? Al Señor. El Dios Todopoderoso o Jesús, como lo querramos ver, es el modelo de ese padre, para él poder ser modelo para su hijo. Nosotros muchas veces somos incongruentes
o no somos consecuentes con lo que le decimos a nuestros hijos y lo que hacemos. Le decimos no mienta y nosotros mentimos. Le decimos no grite y nosotros gritamos. Entonces nuestros hijos se van a confundir porque no ven en nosotros, no ven en nosotros un modelo fidedigno a seguir. Entonces allí tenemos la cuarta parte de este mapa. Ser un modelo para nuestros hijos de aquellos valores que nosotros queremos inculcarles. Y la última parte de ese mapa es rendirnos a Dios, queridos hermanos. Criar hijos en este tiempo, hermanos, no es fácil, ¿sí? Pero si nosotros nos rendimos a Dios, el Señor nos va a apoyar en todo este proceso. En Proverbios 22:6 les voy a leer. El Señor nos recuerda y nos dice, instruye al niño, ¿sí? Y aun cuando fuere joven, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿sí? Allí el Señor nos está dando una orientación, ¿sí? Nos está dando una orientación. Y esa orientación es una promesa. Nos dice, y aun cuando fuere joven o viejo, no se apartará de él. Pero primero nos dice, ¿sí? Nos demanda una tarea. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. Nosotros tenemos la tarea primero de instruir a nuestros hijos, y entonces vendrá la recompensa o se cumplirá la promesa de que Él no se apartará del camino de Dios. Queridos hermanos, no es fácil en este tiempo. Como padres nos queda difícil criar hijos, hermanos. Pero recuerden, Dios es nuestra guía. Dios es quien nos orienta, ¿sí? Hermanos, es el mapa que el Señor nos ha regalado para nosotros criar hijos de valor. Pero aún así, nosotros criando a nuestros hijos en la palabra de Dios, puede suceder que nuestros hijos se nos pueden desviar, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra del Señor también es clara y dice que nosotros todos tenemos libre albedrío. Quiere decir que nosotros como padres podemos ir llevando a nuestros hijos cumpliendo la palabra, cumpliendo nuestra responsabilidad como padre, los podemos ir disciplinando en la palabra de Dios, en la palabra bíblica, en una vida cristiana. Pero ellos tienen la libertad de si siguen esos caminos o no. Entonces, ¿qué hacer si un hijo se nos desvía a pesar de una crianza bíblica? Quizás nos estemos preguntando. Y para ello te compartiré 4 consejos que nos permitirán sobrellevar esta realidad. Primero que todo es no desanimarnos ni culparnos, ¿sí? Debemos creer que Dios lo traerá de vuelta. No debemos perder esa esperanza, no debemos decir, ay, por mi culpa. No, porque nosotros trataremos, o siempre un padre en amor cría, si comete error es en nombre del amor, y no debemos culparnos. Segundo, debemos seguir orando fervientemente por ellos, ¿sí? No aislarlo más con acusaciones, porque muchas veces ellos han cometido sus errores y nosotros a veces lo acusamos. No, tratemos de no hacerle eso, sino seguir orándole a Dios para que Él haga su obra transformadora en nuestros hijos. Pues si no, nosotros podemos ver cómo hijos de hombres fieles en algún momento de su vida tomaron la decisión de aislarse, aun cuando sus padres los criaron en el amor o en la palabra del Señor. Podemos ver el hijo pródigo, ¿sí? Y también podemos ver los hijos de Elí. Pero entonces, ¿cómo esperó el padre al hijo pródigo? Con los brazos abiertos. Así debemos estar nosotros pendientes de que nuestros hijos van a volver y estar siempre con los brazos abiertos, ¿sí? El tercero
Queridos hermanos, nunca debemos dejar de ser esos modelos que esos modelos de que sí estamos apegados a la palabra de Dios y que de cierto modo eso sea la luz para que nuestros hijos puedan regresar. Debemos seguir siendo esos modelos para ellos, ¿sí? Cimentados en la palabra del Señor. Y por último, debemos confiar en que la palabra sembrada no regresará vacía y que a su tiempo el Señor hará que dé fruto. Como dice, perdónenme, allí voy a retomar el versículo de acá en Isaías 28:16, el que cree no se apresura. Hermano, si nosotros tenemos hijos que en algún momento han tomado malos caminos, malas decisiones, nosotros no debemos dejar de orar. Debemos de continuar con esa crianza bíblica en el amor. Debemos orar de manera perseverante, ¿sí? Y creer en Dios y en el plan que Él tiene establecido para nuestros hijos. Porque a su tiempo el Señor hará que dé fruto y que retorne, queridos hermanos. Ahora, allí donde estamos, hermanos, quiero que ustedes reflexionen a la luz de este mensaje, que si ya son padres, procuren encauzar esta enseñanza en sus hijos, y si no lo son, al menos ya saben que tienen estas herramientas para cuando llegue ese momento maravilloso, pero de grande reto en la vida de todo ser humano, como es criar a unos hijos. Y más ahora que sabemos que ya tenemos un manual, entonces poder aplicar con nuestros hijos ese poderoso manual. Allí donde estamos, queridos hermanos, agachemos nuestra cabecita, vamos a orar, a hacer una oración poderosa, ¿sí? Allí, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, la tarea de criar hijos en esta era es abrumadora, Dios Todopoderoso, pero confiamos en que tú nos has dado el mapa en tu palabra, Dios Todopoderoso, para formar vidas de valor eterno. Perdónanos por nuestros fracasos, Señor, y renueva nuestras fuerzas hoy. Danos sabiduría para enseñar tus verdades, Dios. Firmeza para poner límites saludables con amor, y que nuestra propia vida sea un testimonio íntegro que refleje tu gloria ante ellos, Dios Todopoderoso. Protégelos de la influencia nociva de esta cultura digital. Y aun si por un tiempo, Señor, se desvían, danos fe para nunca perder la esperanza. Amar, Señor, sin condenar, y confiar en que la palabra sembrada no regresará vacía, Dios Todopoderoso. Que criemos hijos que traigan honor y gloria a tu nombre por todas las generaciones, Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Oramos en el nombre de Jesús, el buen pastor. Amén y amén. Queridos hermanos y suscriptores, si te gustó este mensaje y consideras que ha sido de gran importancia y lo puedes dar a otros padres que quizás no lo han escuchado, pero que tú sabes que le puede ayudar, te pido que lo compartas y que le des like a este video si te gustó, que te suscribas a este canal para que YouTube te pueda informar cada vez que yo suba un nuevo mensaje o un nuevo tema. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, a ti y a toda tu familia. Amén y amén. Hasta una próxima ocasión.